Bendiciones para todos. El libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 8, nos dice de la siguiente manera: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El menosprecio de su nombre. Después de una gran declaración de amor, en los primeros 5 versículos de este capítulo, que el Señor hace a su pueblo, diciéndoles que les ama, diciéndonos que para Él somos muy especiales y que no importa cómo tú y yo miremos las cosas o en algún momento determinado actuemos, su amor siempre será invariable para con cada uno de nosotros. Lo sorprendente al leer estos primeros textos es que el pueblo del Señor le refuta a Él, no le cree esa manifestación de amor porque lo relacionan con la forma como los edomitas se comportaron con ellos cuando fueron atacados en tiempos pasados y no hicieron absolutamente nada para ayudarlos. Los filisteos habían llegado y los árabes contra el pueblo del Señor y ellos no se inmutaron, no le tendieron la mano, sabiendo que en tiempos pasados, siendo Esaú y Jacob hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, pudieron haberse ayudado mutuamente para que, fortalecidos en esa unión, hacer frente al enemigo. Los de Edom todavía mantenían en su corazón un odio muy fuerte contra el pueblo de Israel debido a la forma fraudulenta como Jacob robó la bendición que era de Esaú. Y esto Israel no entendía, que Dios, pese a todas estas situaciones, le seguía amando. Ahora el declive espiritual del pueblo es de tal magnitud que ellos decían: el Señor no actuó en el momento en que nosotros lo necesitábamos. Y es tan parecido a lo que muchos de nosotros, en muchas situaciones, en diversos momentos y pruebas que vivimos, podemos llegar a pensar, porque queremos que Dios intervenga inmediatamente en nuestro auxilio y que acabe con aquellos que se levantan contra nuestras vidas, porque reclamamos el derecho que tenemos como hijos de Dios y decimos: soy el pueblo del Señor, tengo un Dios que pelea por mí, pero el Señor me ha dejado solo. Cuando eso acontece, necesitamos ir a la presencia del Señor como pueblo de Dios y examinar nuestro corazón y preguntarle: Señor, ¿estás permitiendo esta prueba? ¿Es una reprensión acaso por alguno de mis malos comportamientos o algunas situaciones? ¿O estás enseñándome para que yo dependa más de ti y pueda seguir creciendo en carácter? ¿Saben, mis hermanos amados? Todas las cosas nos ayudan a bien a quienes amamos a Dios. Y en cada situación de nuestra vida, si aprendemos a ver a Dios obrando en favor nuestro, aunque a veces no lo alcancemos a comprender, aunque a veces nos quedemos solos, aunque a veces pensamos que ya Dios nos olvidó, no siendo así, cuando aprendemos a ver a Dios a través de todas las cosas,
nosotros aprendemos a vivir una vida descansada, en paz, en bendición y en victoria. No así está sucediendo con el pueblo del Señor en este texto de Malaquías. Aquí el pueblo está profundamente herido y resentido contra Dios y le hace reclamos. Para ellos Dios es el que está equivocado y ellos tienen la razón. Y cuando una persona piensa así, definitivamente necesita trato de Dios. Definitivamente necesita que el Señor haga una obra de sanidad profunda en el corazón de la persona. Lo que ellos tenían era una espina que llevaban clavada en su memoria. Como muchos hoy en día llevamos clavado en la memoria malos recuerdos de aquellas cosas que para nosotros fueron negativas, de aquellas situaciones que acontecieron y que eran inesperadas, de pérdidas y de situaciones difíciles, pero las tenemos allí. ¿Sabe por qué? Porque no las hemos llevado a las manos del Señor. Y si algo anhela el Señor es que todas las cosas las sometamos a Él en oración. Estamos sometiendo cada situación de nuestra vida en las manos del Señor, o sencillamente menospreciamos su nombre y llegamos a tener nuestra vida espiritual tan seca que nos da igual hacer las cosas a la manera de Dios y preferimos más bien hacerlas a nuestra manera, porque así podemos salir de paso y en algunos momentos aún aquietar nuestra conciencia. ¿Saben? Malaquías señala la afrenta de la nación a la majestad divina. Han desestimado al Señor y el enfoque no está en lo que sucedió con los edomitas. Sabe que muchos de nosotros a veces nos sentimos impactados por las cosas que escuchamos que están sucediendo en el mundo. Y para nosotros muchas circunstancias es porque el mundo está congestionado, el mundo cada día va peor. No, el mundo lleva el ritmo que debe llevar bajo el poder de quien lo tiene, y esto es el maligno. Usted en el mundo no puede esperar que vengan cosas halagüeñas para la iglesia. El mundo y sus deseos pasarán, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo que Dios está viendo y a lo que Dios le preocupa y le horroriza en este tiempo, como en el tiempo en el que el profeta Malaquías está hablándole a su pueblo, es lo que sucede de manera interna en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor. Las cosas que estamos viendo hoy en día, créame que el Señor le duele el corazón al ver que su pueblo es quien tiene que arreglar muchas cosas. Es su pueblo el que tiene que ponerse en orden y hacer las cosas de acuerdo a lo que Él dice y a su palabra, y no es lo que está pasando fuera de la iglesia, fuera del pueblo del Señor. No es lo que las naciones vecinas veían que estaba sucediendo con Israel, o que Israel veía lo que ellos tenían y que otras naciones se iban fortaleciendo en poder y en cosas y en estrategias y en armamentos y en riquezas, y ellos estaban empobrecidos y estaban llevando azote y no veían que sus cosechas progresaban. A Dios le preocupaba era el estado, lo que había en el corazón de su pueblo. A Dios le preocupa lo que hay en el corazón de muchos ministros hoy en día. A Dios le preocupa lo que hay en los líderes que están al frente de diversos ministerios de la iglesia. A Dios no le preocupa lo que está pasando allá en el mundo, aunque Él ama al mundo y desea que las almas se conviertan. Lo que le preocupa al Señor es ver una iglesia tan superficial, una iglesia que dejó de estimar el nombre de Él y que lo ha menospreciado, y que han cambiado, mis queridos hermanos, la pureza de la palabra, la pureza de su nombre, por cosas que son pasajeras, y la iglesia se ha mimetizado con tal de tener lugares llenos de personas que muchas veces van, escuchan y salen con su alma vacía porque no tienen un encuentro con el Señor como el Señor desea que las personas lo tengan.
Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, cuando un pueblo tiene un encuentro con el Señor, cuando una nación tiene un encuentro con el Señor, la historia de sus vidas cambia. Las situaciones empiezan a transformarse. Aquellas cosas dolorosas empiezan a sentirse y a verse de otra manera. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aún si estando en Cristo nos descuidamos como lo hizo el pueblo del Señor acá, entonces, mis amados hermanos, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos permite encontrarnos. Es un reencuentro de sanidad, de renovación, que llena el alma, que restaura el corazón, los pensamientos, la familia, las relaciones, la economía y todo lo que nosotros podamos tener. Es Dios el que nos está llevando paso a paso, día a día, a través de cada circunstancia. No maldiga, no reproche a Dios, manténgase firme en su corazón, dele lugar al Espíritu Santo de Dios en su vida. Entregue cada rincón de su vida y entregue cada rincón de su familia al señorío del Señor, al dominio del Espíritu Santo. Y más aún, mi querido y amado hermano, vamos a buscar al Señor y a pedir que su Espíritu Santo nos dé una convicción profunda de pecado, de justicia, de juicio, que nos lleve a un arrepentimiento donde lo más profundo de nuestra conciencia pueda ser tocado por el Señor. El pecado arruina. El pecado destruye. El pecado, mis queridos hermanos, arrasa con todo lo que encuentra. Es como una avalancha que de un momento a otro se va presentando y cuando llega acaba con todo y la fuerza es indescriptible. Y cuando nos damos cuenta, todo lo que Dios había puesto en nuestras manos puede venirse abajo. ¿Y Dios qué está pidiéndole a su pueblo? Bueno, el Señor pide ser honrado como Padre. El Señor, por tanto, debe ser temido como Señor y debemos vivir para agradarlo. Malaquías se dirige a aquellos que están al frente del pueblo, a los sacerdotes, los que fueron ordenados para dar instrucción y guía espiritual, y que al no cumplir lo que Dios les había dicho, ellos hicieron a Dios despreciable ante el pueblo y ellos mismos se hicieron despreciables ante el Señor y ante el pueblo. No hay una cosa más triste que un pueblo que menosprecie a aquel que le está dirigiendo, aquel que le ayude. Y máxime, no hay una cosa que sea más difícil en Israel que Dios le haya levantado como una nación entre todas las naciones, que le haya mostrado su gloria, su bendición como a nadie más, que le haya multiplicado cuando estuvo allí en Egipto y que luego cuando salieron y estuvieron 40 años en el desierto los sostuvo, los mantuvo, les ayudó, y que después de haber abierto el Mar Rojo, después de haber abierto el río Jordán, que hubieran derribado las murallas de Jericó, ahora este pueblo, el mismo pueblo escogido por Dios, el mismo pueblo llamado para adorarle y ser de testimonio, menosprecie su nombre. Y no hay algo que duela más en esta época que ver la iglesia del Señor menospreciando el nombre del Señor cuando le hemos dado la espalda y cuando no hemos hecho lo que Él dice. Entonces, cuando Él quiere ser honrado como Padre, esta palabra honrar es recibir honor y gloria. Y qué lindo cuando un hijo decide honrar a su padre y a su madre. Aún la misma Escritura nos dice a nosotros que es el primer mandamiento con promesa, y aquí el profeta utiliza la ilustración de parte del Señor hacia el pueblo, y esta ilustración dice que el hijo honra al padre y el siervo a su señor.
Y el Señor está diciéndoles, bueno, si esto se hace entre los humanos, ¿dónde está mi honra como Padre? ¿Dónde está tu honra y mi honra hacia el Señor como Padre? Y está hablándonos entonces Dios acá de su carácter. Porque si algo es hermoso en Dios es que Él no habla por hablar. Él habla por lo que Él es, por quien Él es. Y que todas las cosas que salen de Él hacia nosotros son hechas con amor y de acuerdo a lo que Él ha pensado de ti y contigo, porque los pensamientos que tiene nuestro Padre Celestial para con cada uno de nosotros son pensamientos de paz. ¿Te parece raro? ¿Te parece difícil que en este momento de prueba la palabra te esté diciendo que Dios está pensando un bien para ti? Pues quiero decirte, hermano mío, aliéntese tu corazón. Hay un buen Padre Celestial que está pensando lo mejor para ti. Y en el carácter de Dios y en lo que el pueblo del Señor ha aprendido hay dos imágenes comunes en su relación con su pueblo, y es que el Señor en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios toda es inspirada por Él, tiene dos cosas que siempre usted y yo las vamos a encontrar. Él hará mención de su paternidad en Israel y en el pueblo del Señor. Jesús nos enseñó a nosotros la unidad y el destino de nuestra fe, que es llegar a los brazos del Padre. Y no solamente eso, sino que también enseña acerca de su señorío. Pero cuando habla como su Padre, habla de majestad y habla también de santidad de Dios. La paternidad de Dios es la idea central en este texto bíblico, es que Dios es el Padre de la nación. Mis queridos hermanos, y todo viene en la vida desde mucho antes de todas las cosas que usted y yo vemos. Todo en la creación y en el ser humano tiene el sello de la paternidad de Dios. Usted puede hablar y ver a Dios como el creador. Usted y yo lo podemos ver como el poderoso de Israel. Usted y yo podemos verlo en las Sagradas Escrituras de una y otra manera, pero si hay un sello distintivo en el Señor, en el Dios, el que nosotros adoramos y servimos, es su paternidad. Y esto es algo que debe darte tranquilidad. Dios le está diciendo a la nación, oiga, soy el Padre. ¿El Padre de qué? De la nación. Es que quiero decirles que como Padre deben honrarme porque soy el creador de ustedes. Cuando Pablo escribió a los Efesios, les hablaba de la paternidad de Dios para darnos a entender a nosotros que por esa causa doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es que esto no es un invento de quien fue guiado por el Espíritu Santo, los hombres que Dios utilizó para crear la Escritura. Es que el Señor sopló esta Escritura en el corazón de ellos, los inspiró y les reveló, mis queridos hermanos y amigos, todo lo que hoy tenemos nosotros en nuestras manos y que conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios, que es inspirada, y que esta palabra, mis queridos hermanos, nos habla de Él como Padre de una manera exquisita y abundante. Me deleito cuando leo la Escritura y veo en cada libro de la misma Escritura, del Génesis al Apocalipsis, la paternidad de Dios. Me deleito cuando observo las cosas creadas por nuestro Padre. Toda la revelación general nos está diciendo a nosotros que hay un sello distintivo y que por tanto Israel y la iglesia del Señor deben esa honra al nombre del Señor, y no podemos menospreciarle porque Él como Padre es creador. Él como Padre envió a su Hijo para que Él nos redimiera o nos salvara. En Israel lo hizo Él con mano poderosa. Él como Padre guía.
Él como Padre es protector y Él como Padre es sustentador de nuestras vidas. ¿Qué poder tan grande ha salido de la boca del profeta Malaquías? Porque es el poder de Dios para decirle al pueblo: miren, yo soy el Padre. Los hijos obedecen la orden del Padre. Y el que no obedece lleva consecuencias muchas veces, es castigado, es reprendido. Hay días que se dedican para celebrar el Día del Padre. Hay celebraciones, hay momentos. Es una forma de honrar, es una forma de decirle: aquí estamos contigo, pertenecemos a esta familia. Y hay una familia que el Señor compró y una familia que el Señor ha llamado para que le sirva. Aun cuando Moisés estuvo en el Sinaí, recibió las leyes, la palabra, la ley, y salió con las tablas de allí. Una de las cosas que aparece allí como los mandamientos, el quinto de ellos dice que no menospreciaremos el nombre del Señor. No tomarás en vano el nombre del Señor. Y cuando no debemos tomar en vano el nombre del Señor, está diciendo que su nombre es santo, que su nombre debe ser considerado. Pero acá en este pasaje el Señor está haciendo un reclamo a los sacerdotes y les está diciendo: ustedes menospreciaron mi nombre. Y ellos reprochan al Señor y le dicen: ¿y en qué te hemos reprochado? Ministros del Señor presentaban ofrendas en mal estado, cuando la misma ley de Moisés estaba diciéndole que ellos no podían presentar las cosas de cualquier manera, y habían especificado cómo debía ser cada uno de los sacrificios y de las ofrendas que deberían llevarse al Señor. Ofrecían al Señor animales enfermos o defectuosos. En Deuteronomio 15:21 encontramos nosotros cómo el Señor ha instruido al pueblo y ha instruido a los sacerdotes, a Aarón, para que se hagan las cosas conforme a la palabra. Y sabe que no estamos lejos cuando en la iglesia muchas veces presentamos cosas al Señor de cualquier manera. Hay gente que lleva a la casa del Señor lo que ya en su casa no tiene ninguna utilidad. Vamos a llevarlo. Cosas que a veces ni siquiera están en buen estado. ¿Sabe, hermano? Cuando tengamos algo para llevar a la casa del Señor, procure llevar siempre lo mejor. Lo que usted lleve a la casa del Señor está diciendo lo que el Señor significa para usted. Y el pueblo se había desviado de tal manera que su corazón no les importaba llevar las cosas como fuesen, y lo peor, los sacerdotes las aceptaban así, cuando debieron haber instruido, haberle dicho al pueblo: así no debemos hacer las cosas. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el mismo Señor dice: miren, les aseguro que si ustedes toman un animal ciego, cojo, o una ofrenda como la que me están presentando a mí, como la que ustedes me traen ante mi presencia y se la presentan al príncipe de ustedes, al gobernante de ustedes, esa ofrenda no le va a ser de agrado a él. Y sabe que esto hay que mirarlo con detenimiento. ¿Por qué a la casa del Señor y por qué al Señor le damos cualquier cosa? ¿Y por qué cuando alguien nos invita con cierto nombre, con cierto grado de poder o de estar en un lugar que represente autoridad y nos sentimos honrados para llegar allá y llevar y compartir con la persona? Primero, vamos vestidos, arreglados de la mejor forma posible. Y segundo, tratamos de llevar lo mejor. Y si nos toca ir y llevarle un presente, buscamos lo mejor que nosotros podamos llevarle. Pues quiero decirte, amada iglesia, que cuando tú vengas a la casa del Señor, lo mejor debe ser para Él. ¿Por qué voy a traer lo que sobra? ¿Por qué voy a traer cosas dañadas?
¿Por qué, mis queridos hermanos, vemos la iglesia de esa manera? Es una forma de menospreciar el nombre del Señor. Es que eso es para la iglesia. Es que el Señor sabe, es que el Señor conoce. Pues quiero decirte que cuando Dios es prioridad para uno, entonces uno busca la mejor forma de hacer las cosas de tal manera que su nombre sea enaltecido. Es un liderazgo corrupto. Consideraban la ofrenda como un símbolo más. Y ellos sentían que estaba bien las cosas así. Malaquías dice, no, las cosas no están bien así. Cuando fluye la bendición en la iglesia, alcanza el mundo. Cuando fluye la presencia de Dios en medio de la gente, el mundo viene sin hacer mucho esfuerzo. Porque la gente viene con una gran necesidad que es trascendental. Saben que en el mundo no encuentran paz, no encuentran gozo, no hay salvación, pero saben que el Señor a través de su pueblo sí tiene la salvación, el gozo y la paz. Y por eso, mis queridos hermanos, el Señor está interesado en seguir trabajando con el pueblo. Estos líderes estaban dejando de dar la dirección divina de acuerdo al consejo que Dios pusiese en su corazón. Ellos daban cualquier palabra a la gente que en un momento dado se convirtiera como tizones que humean para poder ayudarles, y entonces la gente venía y se iba de cualquier manera, vacíos en su corazón. Yo no sé qué consejo damos en nuestras congregaciones, qué consejo dan los pastores o estamos dando, pero lo que sí estoy seguro es que cuando nos fundamentamos en la palabra, esta palabra va a dar el consejo que la gente necesita. El que esté en pecado hay que decirle de acuerdo a la palabra que está en pecado. El que está haciendo las cosas mal hay que decirle que las está haciendo mal. El que requiere orientación hay que ayudarle y orientarle de acuerdo a la palabra para que la persona pueda encontrar salida. Hay opresiones que entontecen a los sabios y no hay una cosa que ayude más que la palabra a su tiempo. Nos dice el mismo Señor que es muy buena, y cuando damos la palabra a su tiempo, esa palabra llega y ayuda a las personas que lo están necesitando. El tiempo se acerca de la venida del Señor y necesitamos una iglesia fervorosa, una iglesia apasionada por Dios. El menosprecio de los líderes al nombre del Señor, el menosprecio del pueblo. Quieren el favor de Dios, quieren el milagro, quieren la provisión, quieren que Dios les dé su casa, quieren que Dios les ayude a arreglar su vehículo y les dé un vehículo nuevo. Quieren transformar muchas cosas, pero lo que no quieren transformar, quieren que todas las añadiduras les llegue y piden es por eso. Pero cuando se trata de llegar al fondo del corazón, hasta ahí tiene entrada el Señor, y seguiremos haciendo y pedimos el favor de Dios. Y Dios dice, mire, esto que ustedes están haciendo no se va a dar, es una adoración defectuosa. Mire, los hermanos de esa época en el pueblo de Israel, aquí ellos están diciendo que el culto, la reunión era un fastidio ya. Y por eso Dios ha maldecido las bendiciones. ¿Cómo se siente usted cuando llega a la casa del Señor? Usted es de los que va a la casa del Señor y disfruta, como David que decía, me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. O usted va a la iglesia forzado. Algunos jóvenes van porque el papá les lleva, otros van porque el domingo hay que ir, así no nos sintamos cómodos. Otros se la pasan a veces caminando durante todo el servicio, y máxime no hay reverencia cuando se predica la palabra. Mis hermanos, miramos al pueblo de Israel y nosotros debemos ver este espejo y decir, Dios, perdónanos. No reverenciamos el nombre tuyo, no reverenciamos tu palabra.
A veces estamos en un servicio y cuando el servicio dura 2 horas, ya estamos incómodos, ya queremos salir, ya nos parece que el pastor o el hermano o la hermana que está enseñándonos la palabra se está extendiendo demasiado. Disfruta, porque esto es el alimento que sostiene tu vida, hermano. Y si tú eres de los que vienes a dormir o eres de los que vienes a criticar y a murmurar, arrepiéntete y empieza a buscar de verdad el corazón del Señor para que encuentres la renovación de tu alma, para que salgas de esa sequedad en la que tú estás y empieces a ver al Dios vivo y verdadero actuando de manera poderosa en tu vida. Necesitamos esto urgentemente en la iglesia del Señor. Necesitamos que nuestras reuniones sean reuniones llenas de la presencia y el poder del Espíritu Santo. No podemos seguir teniendo reuniones que dan contentillo a la gente. Necesitamos reuniones donde se manifieste la presencia y el poder de Dios. Cuando hay gente que se siente fastidiada, es mejor que se queden quietos en sus casas. Pero lo mejor no es eso, lo mejor de lo mejor es que usted pueda ir al Señor y decirle: no puedo seguir viviendo así, necesito un cambio, necesito una transformación, y que usted anhele lo que hacía la iglesia. Cuando la iglesia empezó, cuando el Espíritu Santo en Hechos se derramó en el capítulo 2, los hermanos nos dice que la Escritura se reunían todos los días en las casas y tenían un encuentro con el Señor diario en el templo. Habían horas establecidas para venir a orar y la gente dedicaba tiempo a la oración, la gente dedicaba tiempo a cultivar su relación con el Señor, la gente dedicó tiempo al ayuno, la gente dedicó tiempo a la palabra, la gente dedicaba tiempo. ¿Y sabe por qué dedicaban tiempo? Y era una prioridad del Señor en sus vidas, porque el Espíritu Santo había encontrado el lugar en el corazón de cada persona, porque ellos se arrepintieron, le abrieron el corazón al Señor Jesucristo y entendieron que la nueva vida requiere dedicación, requiere que usted y yo le cultivemos y empecemos a vivir bajo el temor del Señor. Hermanos, esto conecta con la iglesia en el versículo 11, cuando el Señor dice que la iglesia dará honra al Padre en todas las naciones. Eso reconoce su majestad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos que el nombre del Señor debe ser santificado desde el momento de la oración. Y les dijo que Él es santo. ¿Qué más pide Dios? Mis hermanos, Dios pide ser temido como Señor. ¿Dónde está mi temor si soy el Señor? Y ese temor no es terror, no es sentir miedo hacia el Señor, no. Es que el nombre de Él ha sido menospreciado y Dios dice: un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi temor si yo soy el Señor? ¿Qué está pasando con el pueblo? El cómo el Señor debe ser reverenciado. El temor de Dios nos enseña a que la conciencia por la santidad debe renovarse, mis queridos hermanos. Tome conciencia de lo que Dios quiere hacer con su vida. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7 es el temor del Señor. Y el temor del Señor nos enseña a vivir y a aprender quién es Dios y cómo es Dios, y nos acerca a Dios correctamente. No es posible que la iglesia se haya alejado tanto del Señor que se habitúa a pecar y lo ve normal. Eso es falta de temor a Dios. Mis queridos hermanos, cuando se teme a Dios, el temor a Dios inspira a obedecerle. Y cada vez que usted vaya a hacer algo, piense si lo que usted va a hacer es de acuerdo al Señor o no. Mira, hay gente que se preocupa mucho cuando hace algo que ojalá el pastor no lo vea, que ojalá el líder de la iglesia no lo vea,
que ojalá algunos hermanos no lo vean. Bueno, el que hace las cosas en tinieblas está en oculto y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero cuando hay temor a Dios, nosotros caminamos tranquilamente, mis queridos hermanos, sin temor a nada de lo que pueda acontecer, y vamos a lugares que agradan a Dios y no a lugares, mis queridos hermanos, que vayan a trastornar nuestra vida espiritual o que vayan a hacer tropezar a otra persona débil, y hacemos las cosas en una forma en que nosotros sabemos que el Señor es para nosotros primordial, está ahí y no tenemos secretos ni cosas ocultas que tengamos que esconderle a nadie. Cuando se camina bajo el temor de Dios, se camina seguro. Pero el de caminos pervertidos, en alguno de ellos va a caer. Queridos hermanos, ¿es prioridad a Dios obedecerle en tu vida? ¿Cuál es la prioridad que domina su mente y su corazón? ¿Sabe cuando aprendemos a caminar en el temor del Señor? Entonces su poder nos va transformando día a día. Cuando usted recibe, mis queridos hermanos, una bendición económica, ¿tiene temor de Dios para invertirla? Cuando usted hace un negocio, ¿lo hace bajo el temor de Dios? Mis hermanos, cuando usted le promete algo a Dios, mantiene el temor, la reverencia y saber que usted está hablando es con el Dios del cielo y de la tierra y que no está hablando con un humano igual que usted. Algunos se escudan y dicen, es que el Señor me conoce. Sí, el Señor nos conoce, pero el temor a Dios debe estar gobernando la vida del creyente. Así como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, y es un estado. El temor de Dios debe acompañarnos a nosotros, los pastores, para hacer las cosas. El temor de Dios debe acompañar a los líderes de los diversos ministerios. El temor de Dios debe acompañar a cada oveja, a cada persona, que entendamos que nosotros ya no pertenecemos al mundo, que ya no fuimos llamados para hacer las cosas como las hacíamos antes, y ahora nos acompaña algo, y es que estamos hablando con nuestro Padre, mis queridos hermanos, honrándole, y que además de eso estamos llegando con la reverencia, que es lo que significa aquí el temor a Dios, para hablar con Él y que nuestra vida sea guardada, porque el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que Él fue a preparar un lugar para nosotros, que en la casa del Padre hay mucho lugar, hay mucho espacio, y que Él iba a buscar y a preparar ese lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. Y sabe que cuando el temor de Dios nos acompaña, nosotros aprendemos a mover nuestros labios de tal manera que edifican nuestra vida. No andamos en chismes, no andamos en situaciones difíciles, no andamos guardando rencor, no hay murmuración, hay temor de Dios en nuestro corazón. Si nos relacionamos con otra persona del sexo opuesto, hay temor de Dios. Y cuando vamos a nuestro trabajo, cuando aún nos vestimos, nos arreglamos, sabemos que somos templo del Espíritu Santo y lo hacemos de una manera equilibrada, moderada, como el Señor quiere que nosotros lo hagamos. ¿Y sabe por qué? Porque hay temor de Dios. Y cuando está el temor de Dios, usted es luz en medio de las tinieblas. Yo soy luz en medio de las tinieblas. Cuando donde estamos trabajando nos proponen hacer algo indebido, mis queridos hermanos, nos negamos, aún si aún nos amenazan de quitarnos el lugar donde trabajamos, pero si hay temor de Dios, para nosotros es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres, y entonces decidimos mantenernos bajo el temor de Dios, y cuando nos mantenemos bajo el temor de Dios, su presencia nos acompaña, no se aparta de nosotros. Su favor en nuestra vida es permanente, y si se cierra una puerta, Dios abre otra. ¿Qué más pide Dios de su pueblo? Bueno, Dios está pidiendo que vivamos para agradarle a Él.
Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y hay algo muy interesante, mis queridos hermanos, y es que Él nos sigue amando como Padre, así como usted y yo amamos a nuestros hijos, quienes los tenemos, pero en ocasiones Él no está complacido como Padre. Yo amo a mis hijos, pero hay momentos que de acuerdo al obrar de alguno de ellos que no va ajustado a lo que yo he enseñado a la familia, no me siento muy complacido. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo, yo no estoy complacido, no estoy agradado con ustedes. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, si hay algo que el pueblo del Señor y que el Espíritu Santo nos guía a nosotros es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Y cuando Pablo también escribe a la iglesia en Tesalónica, la está exhortando para que la iglesia, aquí en el capítulo 4, versículo 1, haga lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también tenéis un amo en los cielos, dice la Escritura en Colosenses 4:1. Pero en Primera de Tesalonicenses 4:1 dice también, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Queridos hermanos, Él está pidiendo que nosotros nos consagremos a Él y que lo hagamos de todo corazón. Saben, el descontento del Señor requiere un gran cambio. Y ese cambio consiste en experimentar una nueva calidad de vida. No se aclimate a su situación. Decídase, amada iglesia, decidamos un cambio en nuestro corazón que agrade al Señor. Decidámonos a vivir de tal forma que su nombre esté muy en alto y que Él se sienta agradado de ti. Mira, cuando el Señor habló, cuando el Padre habló de su Hijo Jesucristo en el capítulo 3, versículo 17 del Evangelio de Mateo, expresó algo muy hermoso, y fue en el momento en que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que se abrieron los cielos, que el Espíritu Santo desciende y se posa sobre Jesús. Y mira lo que escucha uno aquí. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se complace el Señor en la iglesia de Él en el día de hoy? ¿Se complace el Señor en tu vida, hermano? El pueblo de Israel estaba en cuidados intensivos. Y el mejor de todos, que es el Señor, no lo abandonó. Él no nos va a abandonar a ninguno de nosotros. Él siempre va a estar allí porque Él quiere hacer un gran cambio. Estos son días y tiempos de cambio para nosotros, para la iglesia. Decídete a buscarle con todo el corazón. Decidámonos a honrarle como Padre. Decidámonos a vivir bajo su temor. Y decidámonos, mis queridos hermanos, a vivir para agradarle. Cuando Él es temido como Señor, nuestra vida es una vida que realmente producirá frutos y frutos en abundancia. Concluimos en este día diciendo: ¿cómo vemos a Dios afecta la manera en que vivimos?
debemos reconocer su majestad, acercándonos a Él con profunda reverencia. Que Dios nos bendiga, que Dios añada a su iglesia vida y que cada uno de nosotros podamos tener tiempo, después de escuchar su palabra, con el Señor a solas y decirle: examíname, oh Dios, mira mi corazón, ¿en qué te he fallado? No quiero alternar contigo. Altercar contigo sería un error, sería necedad. Pero sí quiero venir ante ti, y así lo hago en este momento, pidiendo perdón, pidiendo, Señor, que mi corazón sea ministrado por ti. Si tienes esa necesidad, díselo. Pidiendo, Señor, que tú toques mi vida de una manera especial, como solo tú puedes y sabes hacerlo. Nadie puede hacer la obra que tú has hecho en mi corazón. Por favor, ayúdame, que yo pueda ser restaurado, los que necesitan ser restaurados. Si alguno se alejó, dígale: me acerco a ti, pido perdón. Quizás estás yendo a la iglesia, no experimentas nada. Es algo de rutina, y dile: Señor, no quiero tener rutina, quiero tener vida y vida en abundancia. No quiero tener motivación, quiero tener profundidad, enraizarme en ti y vivir de tal manera que tu nombre siga siendo exaltado. Perdóname, ayúdame. Dejo mi vida en tus manos. Y si usted, amigo, no conoce de Cristo, dígale: Señor, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y quiero empezar una nueva vida que te exalte a ti también, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios nos ayude a todos. Amén.